Ya, bueno, gestión pública. Disculpa, Ernesto, tal como te estaba comentando y comparto con mis alumnos, o mejor dicho, recojo de ellos el hecho de que han tenido oportunidad de revisar la literatura, la bibliografía que nos has enviado, y de hecho han hecho, he tenido ocasión de ver algunos magníficos resúmenes de la parte que les he distribuido en la lectura. Así que tienes una base para ahí para tu exposición, ¿ya? Así que adelante, por favor. Ahora te dejo y te aviso de acuerdo a cómo va el tiempo. De acuerdo, Rafael. Bueno, empezamos. La gestión pública, ¿qué cosa entendemos por la gestión pública? Bueno, son procesos, son acciones, son políticas gubernamentales del Estado para poder, en algunos casos se dice administrar, en otros se dice optimizar, en otros se dice maximizar, ¿qué cosa? Los recursos públicos, el valor público que permita satisfacer las necesidades de la población, que permita alcanzar el estado de bienestar de la población. Más o menos, entonces, entendamos qué cosa es la gestión pública, la obligación que tiene el Estado para poder acceder a un estado de bienestar de un sector o de la población en general, ¿no? En el caso particular del agua, es para la ciudad de Pasco. Entonces, hablemos de Pasco. Aquí ven a la izquierda un gran tajo. Se llama una excavación minera, es una industria de la explotación minera que data desde el siglo XVI, empezó con el siglo XVII, empezaron con los españoles, obviamente. El siglo XVII y XVIII vinieron los inmigrantes extranjeros porque se empezó a explotar la plata, ¿no? Entonces, eso tuvo la necesidad de crear el ferrocarril central a partir de 1800, en el siglo XIX, así como la creación de la Escuela de Ingenieros con los, digamos, lo que se llama ahora facultades de construcción civil y minería. Justamente se trataba de la explotación de nuestros recursos minerales. Cerro de Pasco es conocido como la capital minera del Perú, está ubicado en la digamos, en la zona central de nuestro país, en nuestra sierra, está a una altura de 4.300 metros sobre el nivel del mar, y las ciudades beneficiadas, que son Chopimarca, Simón Bolívar y Quilacocha, tienen poco más de 70.000 habitantes. En la foto de la derecha vemos una laguna, es la laguna Patarcocha, que está al centro de la ciudad de Chaupimarca. Al costadito vemos un estadio, el estadio de Cerro de Pasco. Entonces, siendo Cerro de Pasco la capital minera del Perú, que ha producido, y lo vamos a ver en las posteriores diapositivas, la cantidad de ingresos a nuestro Producto Bruto Interno para nuestro país. Sin embargo, estamos en una condición de pobreza. O sea, según el INEI, los grupos de departamento con niveles de pobreza monetaria semejantes están Cajamarca, Huánuco, Pasco, Huancavelica, Ayacucho y Puno en el orden del 41 al 45% de nivel de pobreza monetaria. Y como repito, siendo Cerro de Pasco, como también otras ciudades como Cajamarca, explotación del oro, etcétera, nuestro país es, como muchos lo dicen, es un país primario exportador y de minerales hace muchísimos años. Sin embargo, todavía arrastramos el lastre de la pobreza. Y encima de eso, como vamos a ver en este caso, el tema del agua, ¿no? Entonces, hablando de gestión pública, de los procesos, de las políticas de gobierno que tienen que desarrollar, tenemos acá, por ejemplo, la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, la 29.158, que define la eficacia, la eficiencia, es decir, en cuanto
al resultado, en cuanto digamos, alcanzar la meta optimizando los recursos con la que se cuenta. Y en el punto número 1 y el punto número 2 de los principios. En el punto número 9, quiero resaltar eso nomás, la celeridad. Dice, la gestión debe asegurar que todo procedimiento cumpla su trámite regular dentro de los plazos establecidos. Y en ese mismo sentido, se define un proyecto de inversión pública. Y bueno, ¿cuál es la ley? ¿Cuál es el objeto de la ley? La presente ley orgánica establece los principios y las normas básicas de organización, competencia y funciones del Poder Ejecutivo como parte del Gobierno Nacional, las funciones, atribuciones y facultades legales del Presidente de la República y del Consejo de Ministros, las relaciones, y lo resalto, las relaciones entre el Poder Ejecutivo y los gobiernos regionales y locales. Este es el tema que está en la ley y que tiene que ver con la gestión pública para su mejor desenvolvimiento, y ya estamos entendiendo con el objetivo de alcanzar un bienestar para la población. Y esta ley también habla de sistemas. ¿Cómo se organiza, mejor dicho, estos procesos, estas acciones? ¿Qué dicen sobre los sistemas? El artículo 43. Los sistemas son los conjuntos de principios, normas y procedimientos, técnicas e instrumentos mediante los cuales se organizan las actividades de la administración pública. Son conjuntos de principios, normas y procedimientos, ojo, y ahí vamos a tocar el tema del sistema administrativo. El sistema funcional no viene al caso para esta exposición. Vamos a prestar atención a los sistemas administrativos, de los cuales comprende esta ley orgánica, que está dentro de un proceso, como les digo, para la gestión pública. Y también he resaltado el artículo 44 de los entes rectores. ¿Qué son? Los sistemas que están a cargo de un ente rector que se constituye en su autoridad técnico-normativa a nivel nacional. Dictan las normas y establece los procedimientos relacionados con su ámbito. Coordina su operación técnica y es responsable de su correcto funcionamiento en el marco de la presente ley, sus leyes especiales y disposiciones complementarias. ¿Quién es el ente rector en el tema del agua potable? Es el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Entonces, así vamos constituyendo los sistemas administrativos, y esto dentro del marco, como repito, de la gestión pública. Aquí rápidamente, ¿cuáles son los sistemas administrativos? Gestión de recursos humanos. Y ustedes habrán escuchado la palabra de la Autoridad Nacional del Servicio Civil. Servir, es decir, la capacidad técnica que tenga el funcionario que va a desempeñar la función pública y que va a desarrollar la gestión pública para alcanzar los resultados. Y eso muchas veces no se da en el país. Más se usa el personal de confianza. El tema de abastecimientos tiene que ver con las contrataciones del Estado. Y está, digamos, circunscrita al sector del MEF, el servir al PCM. Y hablar de contrataciones del Estado, ustedes van a referirse a los problemas que tenemos en todos los sistemas de licitaciones, procesos, concursos públicos, etcétera. Eso tiene que ver con el tema de abastecimientos. El presupuesto público es con qué presupuesto cuenta una entidad para, en el año fiscal, poder alcanzar sus objetivos. La tesorería son los pagos que tiene que hacer. El endeudamiento público, hemos llegado a endeudamiento público para obras de saneamiento rural, particularmente en la zona sur de nuestro país. Contabilidad es un proceso contable, también es adscrita al sector del MEF. La inversión pública, bueno, esto era inversión pública, ahora es InvierTP, pero tiene el mismo sentido. Es un sistema administrativo, también está dentro del sector del MEF. El planeamiento estratégico, ese plan que está desarrollando no tiene, digamos, la fuerza, a mi entender, que debería de tener como un ente rector dentro de la planificación nacional. Está circunscrita a la PCM, la defensa judicial del Estado, el control, ahora van a ver el papel que juega la Contraloría General de la República, y finalmente la modernización de la gestión pública, que está a cargo de la PCM, que es la Secretaría de Gestión Pública. Estos son entonces los 11 sistemas administrativos con los cuales tiene el Estado que resolver los problemas de la población, atendiendo o maximizando los recursos públicos.
Y acá tenemos una serie de normativas, ¿no? Tenemos para el caso del agua que estamos hablando, la Autoridad Nacional del Agua, el ANA, que ejerce la rectoría sobre la gestión integrada y sostenible y multisectorial de los recursos hídricos. Después, el proyecto de inversión pública. Nosotros les pasé en la bibliografía a los alumnos, el proyecto SNIP 17476 que corresponde al agua potable, el mejoramiento integral de Mapa Pasco, ¿no? ¿Y qué dice un proyecto de inversión pública? Constituye una intervención limitada en el tiempo, ojo, que utiliza total o parcialmente recursos públicos. Ahora vamos a ver el uso de los recursos públicos posteriormente, con el fin de crear, ampliar, mejorar, y esa es la denominación que tiene en particular el 17476, o recuperar la capacidad productora o de provisión de bienes y servicios de una entidad, cuyos beneficios se generen durante la vida útil del proyecto y estos sean independientes de los otros proyectos. Y asimismo deberá entenderse en cuenta lo siguiente: el PIB debe constituir la solución a un problema vinculado a la finalidad de una entidad y a sus competencias. Su ejecución puede hacerse en más de un ejercicio presupuestal, por supuesto, cuando son grandes, conforme al cronograma de ejecución de los estudios de preinversión. Y bueno, siguen otras definiciones. ¿Cuándo empezó el SNIP? Empezó el año 2000. El 2017 fue cambiado por InvierteP. Y tenemos otros organismos como el OTAS. ¿Qué cosa es el OTAS? Es el Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento. Tiene que ver con las empresas administradoras de saneamiento. Está adscrita al Ministerio de Vivienda y contribuye en la mejora de la calidad de los servicios de saneamiento y sostenibilidad de las prestadoras, ¿no? O sea, todas las empresas que administran los recursos en cada localidad. Entonces, estas son las normativas, cómo se va reestructurando dentro de los sistemas administrativos estos procesos, estas leyes gubernamentales para la gestión pública con objetivos que ya he mencionado. Esto también es decreto legislativo que aprueba la Ley del Marco de Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento. Es el decreto legislativo 1280 y que habla, por ejemplo, en el artículo 3 de la declaración de necesidad pública. O sea, son conscientes de la necesidad pública de un recurso importante como es el saneamiento. Estamos hablando del agua y el alcantarillado. Y los servicios, dicen el 3.2, los servicios de saneamiento gozan de tratamiento especial en virtud de la presente ley y son prioritarios en las actuaciones del gobierno nacional. Gozan de tratamiento especial, así lo dice la letra. Pero vamos a ver qué es lo que está pasando en la realidad nacional. Bueno, aquí rápidamente es una figura de lo que significaba el proyecto del SNIP y lo que significa InvierteP, son similares. En el proyecto SNIP, la preinversión está constituido por el perfil, que viene a ser la idea, en otras palabras, sobre la base de una necesidad concreta de un sector de la población. Después viene la factibilidad, en este caso la factibilidad ya fue aprobada. Después viene el estudio definitivo y la ejecución. En este caso está en ejecución el proyecto del que estamos hablando. Bueno, después viene la posinversión, operación y mantenimiento. Y todo esto tiene que ver, como se lee abajo, bajo los sistemas administrativos. Tiene que ver con el presupuesto, porque si no, no empieza el proyecto, con las contrataciones, quiénes son los consultores, los contratistas, etcétera, y con los pagos y con la Contraloría. Igualmente, aquí tenemos en InvierteP, que se inicia con la programación multianual, tiene que ver con el cierre de brechas, con la planificación presupuestal ya no a 1 año, sino a 3 años, y después con la formulación y evaluación, la ejecución y el funcionamiento, ¿no? Eso en cuanto a InvierteP. Aquí es lo mismo, no quiero detenerme, son definiciones de InvierteP. Esto es importante cuando uno yo he desarrollado trabajos en el gobierno regional y en la municipalidad provincial, y cuando tenemos las funciones básicas, InvierteP lo precisa, el cierre de brechas. Entonces acá tenemos un encuentro entre la política, la norma o la técnica. Nosotros particularmente somos técnicos. Entonces, ¿cuáles son las funciones básicas? Salud, nutrición, saneamiento. Aquí lo vemos en la base de este elemento que hemos dibujado, en este cuadrilátero de base, y la educación, saneamiento. Como ustedes ven, son las funciones básicas.
Pero ¿qué es lo que decían algunos alcaldes? Cuando yo le decía, tu cierre de brechas tiene que mostrar esto para otorgar un presupuesto. ¿Ellos qué me decían? Es la realidad nacional y yo vengo a transmitirles. Ingeniero, me decían, a mí me ha elegido la población y yo he prometido una plaza de toros. El otro decía, a mí me ha ofrecido, yo he ofrecido un estadio. Así que yo lo voy a hacer, ingeniero. Me va a disculpar, pero no podemos nosotros faltarle mi compromiso a la población, a mis electores. Y esa era la situación de la realidad. Posteriormente, ya como InviérteP, esto sí ya se ha logrado controlar y ahora sí estamos trabajando, digamos, en ese aspecto de cerrar las brechas en función, en desarrollo de las funciones básicas, ¿no? Y vemos que las otras que tienen las funciones complementarias tienen que ver más con la competitividad, ¿no? Transporte, el riego, el ambiente. Eso es, digamos, esto es parte del alineamiento estratégico de las inversiones en las cuales no se ha desarrollado, no se ha venido desarrollando en todo caso con mayores precisiones. Acá he colocado acá, estaba hablando de la capital minera, Cerro de Pasco, y miren ustedes el precio de nuestros commodities a nivel internacional, por supuesto, ¿no? El costo del cobre más está encima de los $400 por libra a septiembre, en este mes de septiembre de este año. Ese es uno de los que está, digamos, haciendo reforzando nuestra balanza de pago comercial. El otro es el oro, por supuesto, tiene su propio peso ya de $1,700 la onza, y también estamos hablando, hay que tener en cuenta sobre el zinc, ¿no? Esos son los precios. Pero ahora vamos a ver en la siguiente diapositiva. Por eso nos dicen que somos primario exportador, porque se va como materia bruta, son bienes recién, son bienes que nos pertenecen y simplemente son los precios a nivel internacional. ¿Cómo se traduce esto? Ustedes van a ver aquí el aporte económico total de la actividad minera en el lado izquierdo en variables y indicadores. Aporte económico total de la actividad minera transferida a la región de Pasco. Dice derecho de vigencia y penalidad. Se le penaliza a las empresas mineras, más que nada por el medio ambiente, el canon minero y la regalía minera. El 2009, 147.895 millones, Pasco. El año 2011, como ustedes ven ahí, 261.270 millones. Miren la cantidad de dinero que se ha recaudado. Pero el 2018, el 2019, el 2020 ha bajado. El 2020, 38 millones, 38 mil millones. Es decir, ¿eso de qué depende? De los precios, digamos, los precios internacionales, de los commodities que se valorizan. Entonces, esta observación la hago notar porque trabajando yo también en Cerro de Pasco en calidad de supervisor, me tocó hacer un cierre de mina. ¿Qué significa un cierre de mina? Lo que es ahorita activos digamos, una entidad pública, activos mineros, había que cerrar una laguna de carbón en Guyarisquisga. Guyarisquisga, a principios de este siglo pasado, producía carbón y era una ciudad fabulosa, Guyarisquisga. Habían edificios hasta de 10 pisos, y no uno, varios. Y era una ciudad rodeada de mucha tierra agrícola. Sin embargo, fue el emporio de un desarrollo del carbón. En ese tiempo se exportaba inclusive carbón para los buques, todo, etcétera. Fue también muy usado en la Segunda Guerra Mundial, etcétera. Entonces Guyarisquisca creció, vinieron así como a Cerro de Pasco
empresarios hicieron tiendas comerciales, vendían de todo, se dolarizó la economía, inclusive vinieron libras esterlinas, etc. Cuando yo llegué, Goyalisquisga era una ciudad fantasma. Es decir, nadie, solamente algunas personas de la tercera edad con sus ovejas. El resto de edificios desocupados, se cerró la mina y ahora es una ciudad fantasma. La pregunta es, ¿qué va a suceder con nuestro país cuando se acaben nuestros minerales? ¿Y cuál es la previsión que se está tomando para eso? Estoy hablando de la realidad nacional, lo he constatado. Sigamos. Bueno, vamos a entrar al proyecto del agua. ¿Y quiénes son los actores en el proyecto del agua? La Municipalidad Provincial de Pasco. Por competencia le corresponde todo lo que es el agua y el alcantarillado, los recursos. La Municipalidad Provincial de Pasco, con el Gobierno Regional de Pasco, quien efectuó el expediente técnico, lo desarrolló y lo contrató, y también contrató la ejecución de la obra, han sido los que han empezado este proceso del proyecto del agua. El proyecto de factibilidad 19746 fue aprobado en diciembre del 2010. Estamos en 2021 y no se concluye. El otro actor es el Ministerio de Vivienda. El Ministerio de Vivienda comenzó con un proyecto inicial, ahora lo van a ver, lo voy a señalar, y no se terminó. El Ministerio de Economía y Finanzas aprobó la factibilidad, ha emitido todos los recursos, pero ahí ha quedado. No ha habido ningún seguimiento concreto a este proyecto importante. El Mapa Pasco es la empresa prestadora de servicios como otros en todo el Perú, su mayor, digamos, limitación es financiera. La empresa mineral Volcan simplemente es una empresa que ha desarrollado la industria minera y todo el agua al inicio la tenían ellos porque ellos hicieron los canales, ellos hicieron toda la infraestructura, construyeron toda la infraestructura y simplemente le daban a la población, digamos, un saldo, ¿no? Para que la población pueda tomar el agua. Por supuesto, agua cruda. Y las comunidades campesinas. ¿Por qué son actores en este proyecto? Porque son por donde está pasando el canal, las tuberías, donde se hacen los reservorios, es decir, donde se hace la infraestructura y donde se generan los problemas sociales con la ejecución de la obra. Después ya he mencionado a la OTAS, a la SUNAS, los consultores que tienen que ver con la elaboración del expediente, con la supervisión, y los contratistas que, dicho ese paso, ya están en arbitraje, algunos de ellos. Miren, la inversión que se desarrolló en la Municipalidad Provincial de Pasco a partir de 2006 y totalizando 48 millones hasta el 2012, en la que me tocó participar en ese periodo, ¿no? Después acá tenemos totales ya de inversión pública. La Municipalidad Provincial con 48 millones, la empresa minera con 15 millones, Ministerio de Vivienda con 22 millones, ahora les voy a señalar el proyecto, y los municipios también, totalizando 104 millones de inversión. Es decir, plata ha habido, plata en su momento ha habido, y se ha desarrollado infraestructura también, pero no se ha concluido. Es decir, también ha habido una serie de, digamos, de inmigración de la zona rural a la zona urbana de la ciudad de Pasco. No ha habido ninguna planificación de desarrollo territorial y entonces ha sido todo un desorden, ¿no? Las famosas invasiones han cundido así como en otras capitales de región. Y aquí está lo que ejecutó el expediente técnico, el Consorcio San Antonio fue la consultora, y ustedes van a notar acá los componentes del proyecto, ¿no? Agua potable con más de 47 millones, el segundo componente alcantarillado con 42 millones, los dos están en ejecución. El alcantarillado ya casi concluido, al igual que el agua potable. El PETAR, que es la planta de tratamiento de aguas residuales, no ha empezado, son más de 18 millones. Y si no ha empezado, lo que pasa es que el resultado del tratamiento de agua potable y el alcantarillado, ¿a dónde van a ir? Como siempre, a nuestros ríos y nuestras lagunas, contaminando una vez más todos nuestros recursos hídricos. Este
presupuesto nos lleva a un costo total de obra de 148 millones, más de 148 millones. El total de proyectos son 155 millones, bueno, incluye elaboración de expedientes, supervisión, etcétera, ¿no? Pero tomen nota del total de 155 millones y el costo total de la obra de 148. Aquí tenemos un cuadro comparativo de estudios. Consorcio Cerro fue una empresa que lo contrató el Ministerio de Vivienda hasta, si mal no recuerdo, 2005, 2006, y tenía un monto de inversión de 22 millones, ¿no? Ahí tenía la población, con una demanda de 114 litros por segundo. Luego vino el IPG, hizo la factibilidad que actualmente se está ejecutando, y su monto es 129 millones, como consta en la ficha que se les ha pasado, ¿no? El código SNIP 74176, 129 millones. Y el Consorcio San Antonio es la empresa que está ejecutando la obra y que ha calculado la ejecución en 155, que es lo que anteriormente he indicado, 155 millones. Esos son los montos, entonces, del proyecto integral del agua para Pasco. Aquí vemos, ¿no? El proyecto del 74-176, el monto de inversión según la factibilidad del 2010 era 129 millones. El monto actualizado a la fecha son 227 millones. Es decir, nosotros estamos hablando de incrementos significativos. Es decir, con respecto al PIB tenemos un incremento del más del 75% y con respecto a la ejecución de las obras, más del 53%. Aquí viene la pregunta, ¿será rentable socialmente? Económicamente, quiero decir, no social, sino económicamente. ¿Cumple con los estándares de un desarrollo de proyecto de inversión pública? Cuando estamos hablando de más del 50% de incremento. Eso vamos a tener que verlo posteriormente. El costo que hemos visto, de todos los costos, acá lo vemos, ¿no? Con las bombas, que sirven ¿para qué? Para impulsar el agua. Acuérdense que les he dicho que Pasco está a una altura de 4.380 y hay que impulsar el agua hacia los reservorios. Estas son grandes bombas. Si ustedes visualizan, acá hay 4 bombas que impulsan y en otro sector hay otras 4 bombas más. Esta imagen representa los gastos, así como las redes que se han instalado para el proyecto en la que llegamos a contabilizar más o menos más de 100 millones, ¿no es cierto? Estas bombas son de más de 5 HPs, cada una de ellas, y es una infraestructura existente que no es parte del proyecto actual. La pregunta es, ¿esto cómo queda? Como un bien que ya no va a servir, se le va a tener que dar de baja. Es decir, ¿en dónde queda el recurso público? ¿En dónde queda el proceso de maximizar el valor de los recursos públicos? Y aquí lo que le decía hace un momento, este es el canal que trae el agua, y en la foto superior vemos el canal que ingresa a la planta, al PETAP, la planta de tratamiento de agua potable, para consumo humano. Y lo que consigue, el señor que está parado está abriendo la válvula para que ingrese a la planta de tratamiento. Y lo que sigue es lo que va a la minera. Es decir, para la población es un pequeño caudal, que lo ven ustedes ahí. Así está Cerro de Pasco hasta el 2000, hasta ahorita, porque todavía no funciona hasta el actual proyecto. En Mapa Pasco, que es la empresa prestadora de servicio, como decía, su financiamiento es uno de sus grandes problemas. Y ellos reportan uno de sus grandes problemas, que son los usuarios morosos. Acá reportan que tenían 4.783 usuarios morosos. Otro de los problemas de Mapa Pasco son las conexiones clandestinas, que también suceden en otras ciudades, etc. Entonces, todo eso es una realidad, como una empresa que tiene que regular el saneamiento de tanto agua y alcantarillado no está financiada. Es un gran problema para
la gestión pública de atender el correcto servicio a la población. Las consecuencias, miren la descarga que hay a la laguna Patarcocha. En la primera foto que les enseñé, a la izquierda estaba el Tajo y a la derecha estaba la laguna Patarcocha circundante a la ciudad de Chaupimarca. Esa es la realidad. Así está el colector, los colectores que van a la laguna Patarcocha. Es decir, como no hay PETAR, planta de tratamiento de aguas residuales, ¿a dónde va las aguas servidas? A la laguna. Y no solamente va el agua, también va la basura, como se ve, ¿no? En esa oportunidad, en el año 2012, hicimos un estudio, se encargó a nuestra universidad, a la Facultad de Ambiental, el estudio del agua potable. No sé si se nota con claridad, pero habían 4 tomas. Una en el canal de Yurahuanca, que está, digamos, antes de la planta de tratamiento. Después el M2, que dice la planta de tratamiento, uno en el río San Juan, y otro en las redes públicas de la ciudad de Quiulacocha, que está al costado de Chaupimarca. ¿Y por qué lo pongo esto? Porque el pH está en 7.9, 7. O sea, encima de 7, y encima de 8 en el M3 y en el M4. Entonces, el plomo está en 0.12. Las coliformes totales están en 500, en 9, en 300, como ustedes ven, y el M4 está en 210. Pero, ¿qué dice el reglamento? Los límites máximos permisibles de bacterias coliformes, 0. En unidades 0 sobre 100 mililitros. Y acá estamos viendo que tiene 500, 9, 300, es decir, las bacterias coliformes están vivitas y coleando, como se dice, en el agua potable en esa fecha. El pH de 6.5 a 8.5, los límites permisibles. En este caso el pH están, en algunos casos, cumpliendo digamos, ese rango de límites permisibles. Y el plomo, en el M3 dice 0.012, y en el plomo, acá dice 0.10 en el anexo 3, ¿no? Entonces, el agua potable, digamos entre comillas potable, porque de acuerdo a estos análisis del agua de la Facultad de Ingeniería Ambiental, no son del todo permisibles, ¿no? Y esto va a tener sus consecuencias. Ahora, ¿cuáles son los indicadores del abastecimiento de agua a nivel nacional? Como ya hemos mencionado, Cerro Pasco está catalogado en una categoría monetaria de pobreza. Entonces, según esa condición de pobreza del 2009 al 2020, se abastecen en red pública el 43% el 2009, y el 2020 ya estamos en 77.7. Pero acá quisiera hacer la siguiente acotación. En Pasco ahorita hay red pública, pero el agua llega de 1 a 2 horas en un día. ¿Y cuántos días a la semana? De 2, o en el mejor de los casos, 3 días a la semana. Es decir, solamente, en el mejor de los casos, 2 horas en un día, y a la semana, en el mejor de los casos, 3 días tienen red pública. Pero como dicen los otros estudios y los alumnos que han leído la bibliografía, cuando no es continuo, entonces no estamos hablando de red pública, no está en este caso en la red pública, sino tendríamos en los no conectados, porque no tienen un servicio continuo. Y en la evolución de lo que significa la eliminación de excretas, los alcantarillados, ahí estamos más graves. Solamente alcanzamos del 30, llegamos hasta el 51%. No tenemos red de alcantarillado. Eso es a nivel nacional. Bueno, ¿cuáles son las consecuencias? Acá en este cuadro estoy resaltando los costos de transacción y pérdida de eficiencia social. Esto fue un estudio del 2007 y está en la fuente del libro sobre costos por falta de infraestructura en agua potable, una aproximación empírica, ¿no? Este es de
de la Universidad del Pacífico. Entonces, como costos de transacción, tenemos el precio, se tiene que pagar a la cisterna. En el caso de Pasco, en algunos casos, la señora me decía, señora, pues usted no tiene plata porque usted dice que no puede salir a trabajar. Sí, pues ¿y de dónde tiene el agua? De la lluvia, pues ingeniero, me decían. Yo recolecto de la lluvia. Eso no está en las estadísticas. El tiempo, bueno, el estudio dice cuánto se demora una persona, el costo de la oportunidad del tiempo es importante, en recoger del río, de la cisterna, lo que sea el agua. Es otro costo. Y la salud. La salud también es muy importante. Los EDA, ¿qué cosa es el EDA? Las enfermedades diarreicas agudas. Eso está íntimamente ligada a la condición del pésimo servicio de agua y alcantarillado de una población. El costo de los bidones también. Entonces, todo eso es el costo de transacción y el costo de pérdida de eficiencia social, ¿no? O sea, en el consumo del agua. Como no hay agua, tomo menos agua, pues. Y el estudio, este estudio de este centro de investigación revela, ha calculado en 349 millones el costo, el sobrecosto por la condición en la cual está el servicio, en este caso de agua potable a nivel nacional, ¿no? Esa es la realidad. Tasas de notificación de enfermedades diarreicas agudas. Estos son indicadores que traigo a colación. El Perú está más o menos en 238 de una tasa sobre 10.000 y Pasco está en 503. O sea, los niños menores de 4 o 5 años realmente son las personas más vulnerables para este tipo de morbilidad que son las EDA. Ya entrando a otro actor del sistema administrativo, la Contraloría General de la República. ¿Qué dice su informe? Dice, funcionarios de la entidad aprobaron expediente técnico de la obra, hablando de la obra que se hizo, el expediente técnico que comenzó el 2013, ¿no? Después del expediente técnico. Dice, aprobaron el expediente técnico con documentación incompleta y deficiencias técnicas. Acá debo advertir, cuando estaba en la municipalidad provincial, solicité siempre el expediente técnico, casi nunca me lo alcanzaron. Solicité que se haga el catastro. O sea, no sabemos cuántas personas viven, cuántos lotes existen y cómo desarrollo yo una demanda de agua, ¿no? ¿Cómo hago ese cálculo si yo no tengo un catastro? Eso para mí desde el principio había unas deficiencias técnicas. Complementándose, dice, de forma extemporánea al plazo otorgado y sin la aplicación de penalidades por mora, ocasionando un perjuicio económico de 231.000. Número 2. Funcionarios de la entidad iniciaron la ejecución de la obra sin contar con el saneamiento físico legal de los terrenos y sin las licencias y autorizaciones correspondientes, ocasionando la aprobación de ampliaciones de plazos sin mayores gastos generales y mayor pago a la supervisión por 166.000. ¿Cuál es el saneamiento físico legal del terreno? Acá sí, este es otro problema. Las comunidades dicen, van a pasar por mi terreno, entonces nosotros necesitamos, bueno, una red eléctrica, necesitamos un estadio, necesitamos... ¿Y qué hacía el presidente del gobierno regional? Clever Meléndez en su oportunidad, si ustedes supieron, él fue detenido y sentenciado por corrupción, estuvo en la cárcel, salió, de nuevo lo han detenido y ahora creo que está no habido. Pero, ¿cuál era el ofrecimiento? Que sí le van a hacer todo lo que ellos piden, sin embargo, eso no se cumplía. ¿Y por qué no se cumplía? Porque no estaba en el presupuesto, pues, o sea, hacer un estadio para la comunidad X no estaba en el presupuesto de ese año ni en el del próximo año, porque el presupuesto era escaso y no estaba porque no cerraban brechas. Entonces ahí se iniciaba un conflicto con las comunidades. Entonces, cuando empezaba la obra, ellos simplemente no daban paso, te cerraban y simplemente la obra se paralizaba. La entidad permitió, el número 3, la modificación de la ubicación de la fuente de captación, así como otras obligaciones contractuales que no eran necesarias para cumplir con el objetivo del proyecto y consecuentemente aprobando un adicional número 3 que ocasionó mayores gastos al proyecto ascendente a 15.957.000.
así como una ampliación de plazo por 243 días. Sí, efectivamente se cambió, en realidad no se cambió la fuente, lo que se cambió fue que era de canal, pasó a tubo, y entubado. Técnicamente estaba correcto porque había que eh, preservar la calidad del agua. Sin embargo, el aspecto de la captación era la misma, es la laguna de Acucocha. Este es la participación de la Contraloría, otro integrante, otro actor del sistema administrativo. Aquí el Ministerio de Vivienda habla sobre obras paralizadas y a diciembre de 2016 había 226 obras, equivalente a 1.300 millones que se encuentran paralizadas. Miles de millones, ¿no? ¿Cuáles son las causas? 55% deficiencia del expediente técnico. Yo no me quiero alargar porque hay otros factores, y el petar de la Concepción de Junín, ¿no? La planta de tratamiento de aguas residuales, infraestructura que no soluciona problemas. Montos, ahí están los montos, 12 millones de inversión. Es decir, siempre vamos a tener problemas y todo en el marco de la gestión pública, en la que ya hemos visto cómo se ha desarrollado estos procesos, estos mecanismos. Bueno, a todo esto, ¿cuál es el estado de la gestión? ¿Cómo logramos la mejora de los servicios públicos de abastecimiento de agua potable y de la alcantarillado en la ciudad de Cerro Pasco? Es decir, en el estado de la cuestión, este es el interrogante. Entonces, en estas condiciones, ¿cómo logramos la mejora de los servicios públicos de abastecimiento para la ciudad? Ese es un interrogante. ¿Y cuáles son las probables causas que yo estoy señalando en esta exposición? Una de ellas, la formulación del expediente técnico. Ya he mencionado, uno de los problemas es el expediente técnico. El otro, a través del catastro, por ejemplo, y otro tipo de temas que tienen que ver con el expediente técnico. El otro es el saneamiento físico legal de los terrenos del proyecto, no se ha saneado. El otro tema es la corrupción, definitivamente. Desde el presidente que fue sentenciado del gobierno regional, dan muestras que han habido en este caso y en los anteriores también muestras de corrupción. La burocracia, pasando del Ministerio de Economía y Finanzas, Ministerio de Vivienda y los gobiernos regionales y locales, es todo un aparato burocrático que una hora ya van más de 10 años que se aprobó la factibilidad y no se concluye el proyecto, ¿no? La sensibilización social sobre la importancia del agua en la salud. La población no es consciente de la necesidad del agua. Ellos, recuerdo que en una asamblea, yo le decía, señora, hay que colaborar con el proyecto para no pedirle agua a la empresa minera Volcan, porque ellos estaban acostumbrados a la empresa minera Volcan. Decía, yo prefiero el agua. ¿Por qué prefieren? Porque no pago, pues, simplemente no pago, no tengo plata. Y ellos no querían pagar en mapa, eran los morosos. Pero señor, esa agua está contaminada. ¿Y qué me respondían las señoras? No era una, era varias. Bueno, yo le echo unas cuantas gotitas de lejía a mi balde y ya está, solucionó el problema. Es la respuesta y la condición de los pobladores en la ciudad de Cerro Pasco. Después, influencia política sobre problemas técnicos, en la meritocracia, es decir, qué funcionarios están a cargo de estos recursos públicos tan importantes. Y la rentabilidad del proyecto, que tiene que ver, como les decía, cómo van incrementándose los costos respecto de un proyecto de factibilidad previamente aprobado, ¿no? Propuestas. Para mí es necesaria una adecuada articulación de los sistemas administrativos de planeamiento, presupuesto, inversiones y contrataciones, pues los cuatro sistemas los cuatro sistemas son tan importantes en la cadena de producción que si alguno de ellos no es bien aplicado, repercute en la oportunidad y calidad de la inversión pública, ¿no? El desarrollo de no hay planificación. Cada alcalde llega y cada gobernador llega y empieza de nuevo, ¿no? O sea, es lo que ocurre en todo el país. No hay continuidad de un proyecto. Más aún proyectos emblemáticos como este, ¿no? Cada uno quiere tener su sello ahí. Falta de diseño organizacional intergubernamental. Bueno, este es un problema que no se, o sea, cada ministerio es una isla. Yo aquí, estimados alumnos, le hago una pregunta. También sucede en nuestra Universidad Nacional de Ingeniería. ¿Conocemos qué investigaciones está haciendo la Facultad de Ciencias, por ejemplo? ¿Hay alguna comunicación, alguna organización interfacultades?
porque ahora, hablando de competitividad, los proyectos son multidisciplinarios. Por ejemplo, en el tema de la vivienda, uno va a diseñar una vivienda, pero si tiene, digamos, para hacer Pasco, para Juliaca, etcétera, zonas de heladas, tiene que contar con materiales adecuados. Esos materiales adecuados se pueden hacer en la Facultad de Ciencias y en las facultades civiles, por ejemplo, hacer los diseños correspondientes, ¿no? Eso nos está faltando. Después, ausencia de seguimiento y evaluación de resultados presupuestales y de operatividad de obras ejecutadas. Trabajé en el MEF haciendo seguimiento, pero al MEF su objetivo principal es la ejecución del gasto. Y cuando yo le decía la calidad está mal hecha porque no se está cumpliendo con los estándares, bueno, eso lo veremos después, ¿no? Entonces, así estamos. Es parte de nuestra realidad. El desarrollo de la meritocracia, ya te he visto, ya lo he mencionado, ¿no? La capacidad de los técnicos, en realidad, en este proyecto de descentralización, los gobiernos regionales, de provincias, se requiere mucha capacitación para poder desarrollar proyectos de tal envergadura. Y fortalecimiento de la transparencia. Tiene que ser claro. Muchas veces no se sabe lo que están haciendo y al final, cuando salta el escándalo, recién se conoce el problema, ¿no? Esto sea, ya. Bueno, acá el derecho del agua. Bueno, es a nivel internacional. Todo apunta. Ernesto, Sí, Ernesto, hola. Abrumado por la exposición. Pero tengo que advertirte que ya vamos a las 4:05 de la tarde ya. y ya te vas con 40 minutos Ya, y termino. más. Dame 2 minutos. No, por favor, adelante. Sí, mire, acá hablando de justamente, ya he hablado tema de realidad nacional y ahora sobre derechos humanos. Todo acá, el derecho al agua está comprendido en normas internacionales de derecho humano, ¿no? Entonces, esto no está en discusión. Y acá hablan sobre la cantidad, según la Organización Mundial de la Salud, que se requieren entre 50 y 100 litros de agua por persona para cubrir la mayoría de las necesidades básicas y evitar la mayor parte de los problemas de salud. Entonces, estamos hablando de un derecho. A ver, la siguiente. El año 2015, Naciones Unidas, no, perdón, sí, habló de los 17 objetivos de desarrollo sostenible. El sexto objetivo es garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos. Es decir, agua limpia y saneamiento. Y eso es un compromiso de cada país para alcanzar el bienestar de la población. Y esas son metas que tenemos que alcanzar, son compromisos. Y nuestro país está comprometido en este objetivo de desarrollo sostenible. Y así como vamos, está bien lenta y el plazo es el 2030. Es decir, nos faltan 9 años y, por ejemplo, como ustedes verán ahí en la diapositiva, el número 1 es el fin de la pobreza y tanto el fin de la pobreza como el agua limpia no están tan cercanos que digamos, ¿no? Bueno, muchas gracias, Rafael, muchas gracias a todos los presentes, a tus alumnos. He concluido y estoy atento a cualquier intervención. Muchas gracias, estimado ingeniero Ernesto Alaya, amigo, colega, y digamos, compañero de todas las vicisitudes de compromiso con el país. Quiero compartir con mis alumnos que con Ernesto, Ernesto ha sido miembro de la Asamblea Estatutaria en la Universidad de Ingeniería, ha sido destacadísimo dirigente estudiantil, presidente del Centro de Estudiantes de Ingeniería Civil y miembro del tercio estudiantil en aquel entonces. Entonces, él es uno de los que ha estado en la elaboración del estatuto universitario del anterior. Y, por supuesto, sigue muy de cerca
las vicisitudes de la universidad, y ojalá lo podamos tener como docente oportunamente. Calidades, como se verá, le sobran. Así que, señores estudiantes, puedes detener tu pantalla, Ernesto. Detener ¿Perdón? compartir. Ya deja de compartir tu pantalla, tu documento. Ya. Y te voy a pedir si por favor me lo puedes enviar para pues, luego después compartirlo con las diapositivas. ¿Ya? De acuerdo. Sí. Bien, señores estudiantes, por favor, levanten la mano quienes van a participar. A ver, entonces voy convocando alumnos al azar. Abraham Carranza, adelante con su pregunta. Perdón, primero, Abraham, discúlpame. Primero Henry Pasco. Profesor. Adelante, Henry. Henry Pasco, por favor, adelante con su pregunta. Bueno, profesor, ¿se logra escuchar? Sí. Sí. Bueno, buenos días, profesor. Buenos días, ingeniero. Yo tenía una pregunta, más que todo que estaba apuntando acá. En cierta parte mencionó que uno de los principales problemas de Mapa Pasco era el financiamiento, y mencionó dos razones: usuarios morosos y conexiones clandestinas. ¿Hay alguna estrategia, pero ya a nivel municipal, para poder solucionar este tipo de problemática? Ya, esperamos una siguiente pregunta. Carranza, adelante. Bueno, mi pregunta iba a estar está un poco relacionada con la de mi compañero, pero a mí me tocó estudiar sobre el estudio de 2007, 2006, 2007, se mencionaron esos años, pero quería saber si es que este tema el tema de la pandemia ha tenido una repercusión demasiado fuerte en este caso, en el caso del agua. Ok. ¿Cuál sería el impacto de la pandemia en la situación del agua que nos está describiendo? A ver, Flores, Marx. ¿Se me escucha? Sí, adelante. Buenas tardes, profesores. Mi pregunta va sobre el tema de sobrecostos incurridos por la ineficiencia de las infraestructuras. ¿A qué sector se le afecta más esta ineficiencia de las infraestructuras? Flores, ¿no? Ok. Estás tomando nota, Ernesto, ¿verdad? Sí. Ya, ok. Esas primeras tres preguntas. Adelante. Ya. Bien, para Henry, el tema de Mapa Pasco no es nuevo. Es una empresa prestadora de servicios que siempre tiene problemas de deficiencia presupuestal, y por lo tanto a veces no puede contratar ingenieros que, por ejemplo, en este caso, reciban esta mega obra. Entonces, ¿qué es lo que se ha hecho o se venía haciendo? Siempre se le pedía a la empresa minera Volcan que solvente algunos gastos de Mapa Pasco, ¿no? Por ejemplo, gastos de energía, gastos de algunos gastos de infraestructura que ellos tienen. Y la municipalidad, bueno, a través de la municipalidad, por supuesto, ¿no? Porque la municipalidad no puede solventar un gasto al Mapa Pasco. Es lo que sucede por la baja capacidad de pago de la gente que, como ya les he mencionado, al no contar con una continuidad del servicio, simplemente la mayoría no paga. Entonces, eso es un problema engorroso ahí que se circunda,
y es un círculo vicioso aparentemente, ¿no? Entonces, por eso que el proyecto integral es el que tiene que resolver. Cuando todos tengan el agua, haya continuidad de agua y haya una buena eficiencia del control, yo creo que ahí, por ahí podría ser. Y ahí juega un papel fundamental la SUNAS, que es la que tiene que evaluar, y ya lo dijo, ya lo mencionó, con un aporte que el Estado podría hacer si es que los costos se incrementarían encima de un cálculo que ellos se habían hecho, ¿no? Eso en cuanto a mapa. Carranza, sobre la pandemia, respecto a lo que ha ocurrido, efectivamente afectó la pandemia, como saben, afectó a todos, inclusive paralizó la obra en sus inicios, repercutió bastante, Pasco sufrió bastante, fue una que estuvo, digamos, una zona roja para la población, y más aún, pues, sin agua, el caso se agudizó más, ¿no? Y Flores, costo de ineficiencia en la infraestructura. Como lo dicen los estudios, los costos, ¿a quién son cargados? A la población. El costo de transacción. Es decir, mientras la persona va a conseguir el agua, hay un costo de tiempo, un costo de oportunidad del tiempo que se pierde, en vez de ser más productivo en otras actividades, o en su propio, digamos, quehacer. Ellos podrían hacer otra cosa en lugar de perder un tiempo en ir hasta el río o en ir a recolectar el agua de alguna zona que pudiera alcanzar. Esos son costos que le afectan a la población, pero también le afecta cuando su hijito o sus hijos contraen la enfermedad de la diarrea. Tienen que hacer gastos en medicina, tienen que ir al centro de salud, etc. Esos son costos que van directamente y digamos, no hace competitivo y sigue la pobreza en estas zonas, ¿no? Bueno, esas son las absoluciones a las 3 consultas hasta ahora. Muchas gracias. La pregunta de Pereira Ochoa. ¿Se encuentra? Marjorie Pereira, por favor. No está, tomamos nota. Pérez Sánchez. Buenas tardes. Adelante, Greg. Yo quisiera saber, principalmente, como se mencionó en la exposición del señor Ernesto, ¿cuáles son los motivos principales por los cuales no se ha podido tener resultados positivos sobre, sobre el agua, ¿no? Y también otra, la que enseñó un gráfico donde nos dijo qué sería de nosotros cuando se acaben los minerales, ¿no? ¿Cuáles son las medidas que vamos a tomar cuando ocurra estos problemas, ¿no? Porque cabe mencionar que hoy en día un problema muy importante es el calentamiento global, son problemas que está afectando a a los mismos recursos naturales de nuestro planeta, ¿no? Y sobre todo al agua, que es muy, muy vital para todos nosotros. Quiero agregar a eso, ya que está en ese tema, ¿quiénes serían las autoridades responsables? ¿De quién sería la responsabilidad? Esta es una pregunta que me llega al WhatsApp. ¿De quién sería la responsabilidad de que no ocurran estos pueblos fantasmas tipo Goyarisquisga, o que el cierre de una mina nos deje en una situación de pobreza, de atraso? Es decir, se va el recurso, pero la pobreza y la desigualdad y la marginación queda, ¿no? O sea, por ahí a ver si hay una reflexión. Pregunta del señor Takusi, Eric Takusi. Sí, ¿qué tal? Bueno, mi pregunta es... A propósito, Eric es de Juliaca, Ernesto. Ok. Adelante, Eric. Ya, bueno, mi pregunta es, usted comentó de por qué no se logra la mejora, ¿no? de la implementación de abastecimiento de agua potable y alcantarillado. Y uno de esos casos es la burocracia, ¿no? Como bien saben, ¿no? Porque anda ese círculo del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento y el MEF, ¿no? El Ministerio de Economía y Finanzas.
Ahora, como bien se sabe, por ejemplo, en Juliaca, ¿no? Se había aprobado el proyecto ya buen tiempo, este año, pero esto no casi prácticamente está si no tengan, debería estar en convocatoria, ¿no? Y ahora, ante estas nuevas elecciones, ha habido un nuevo gabinete, todo prácticamente les han cerrado, ¿no? No tienes que acordar con el otro gabinete que viene, ¿no? El problema es la burocracia, como dicen, ¿no? Ahora, usted también comentó que el Cerro de Pasco se lleva estos problemas ya prácticamente 10 años, ¿no? Y mi pregunta sería si hay un límite en ese problema de la burocracia. Muy bien. El señor Tapia Basilio. Buenas tardes. Adelante, Moisés. Mi pregunta es la siguiente. ¿Qué otras actividades económicas se podrían incentivar en aquellas regiones cuya economía depende principalmente de la minería, que en muchos casos contamina el agua? Adelante, Ernesto, con tus respuestas. Ok, ok. Interesante las preguntas. El alumno Pérez habla sobre los motivos por los cuales no se ha concluido el proyecto. Mencionaba que uno de ellos ha sido el expediente técnico, el cambio de la fuente en cuanto a su estructura, ya no era canal sino entubado, lo cual elevó los costos, generaron adicionales. El otro tema ha sido motivo de paralización de la obra, que las comunidades paralizaron la obra porque no se cumplieron los convenios al hacer uso de su terreno. Y realmente ahora, a raíz de eso, yo podría decir que cómo han cambiado las cosas, porque antes del 2000, en la década del 90, cuando yo iba a hacer algunas obras, la comunidad te recibía con pachamanca, con banda, y estaban contentos de hacer un proyecto. Ahora no, ahora va a haber un proyecto y dicen, ¿y ahora cuánto va a haber de plata por acá? Como quien dice, ¿cuál es la mía? ¿No? Ha cambiado lamentablemente el tema de la corrupción a partir del 90, ha cambiado la psicología de los dirigentes comunales. Entonces, los factores que paralizaron este proyecto son eso, ¿no? Falta de saneamiento, expediente técnico, ya decía, no hay un catastro. Eso se va a ver con el cálculo de la demanda y la oferta, por supuesto, al calcular el diámetro de la tubería que está alimentando el PETAP. Entonces, esas fueron algunas de las razones por las cuales no se ha concluido hasta la fecha la obra. La otra razón, ya yo no estoy allá, pero tengo la información, que a partir del 2017 la obra se viene ejecutando por administración directa. Es decir, una obra de tal envergadura, hacerla por administración directa en mi concepto es totalmente erróneo. ¿Por qué? Porque una obra por administración directa tiene fecha de inicio, pero no tiene fecha de término. ¿Por qué? Porque depende de los materiales y de las herramientas, etcétera, y cuando uno va a solicitar el proceso de licitación, de compras, bueno, puede pasar un mes y no llega el cemento, pues entonces no puede empezar, ¿no? El tema del calentamiento global que tocó sí es importante, porque eso atenta contra el derecho de agua. Está en el estudio, en un libro de la bibliografía, el calentamiento global está afectando directamente a nuestros nevados, a nuestro recurso hídrico en general. En América del Sur, la cuenca del Amazonas y el Río de la Plata son los más ricos a nivel mundial. Tenemos más del 26% del recurso hídrico a nivel mundial. Entonces, a diferencia, por ejemplo, de Europa, que solamente tiene el 8%, Asia, etcétera, tienen menos, también China por habitante menos. Es decir, como se prevé la guerra por el agua, no sé si estaremos, pero se va a venir en todo caso. Y Rafael, sobre los pueblos fantasmas, sí, Goyarisquisga, realmente me hospedé en un gran hotel, que tenía pues los restos de haber sido de lujo, eran de unos norteamericanos,
Y había de todo, había golf, cancha de fulbito, había todo lo que uno podía querer ahí. Sin embargo, no había población. No había población porque ya no hay quien trabaje, solamente de la tercera edad con sus ovejas por ahí, ¿no? ¿Y quiénes son los responsables? Bueno, cuando nosotros exhibí el inicio de la exposición, el gran tajo por la explotación minera, ¿no? La industria de la minería, y después los actores que menciono, digamos, cómo se han degradado, cómo se ha afectado, impactado la laguna Patarcocha, que antes era, me cuentan, bellísima laguna, de ahí tomaban el agua justamente la gente de Cerro de Pasco, ahora es una cloaca simplemente, tal como está en la laguna, el lago Titicaca, y la visión en los responsables de los pueblos fantasma. ¿Cuál es de los actores del Estado, de la gestión pública, de los mecanismos, de las políticas gubernamentales? ¿Cuál es la visión del desarrollo del país, teniendo minería? ¿Cómo se prevé la gestión del riesgo? Porque la minería es perentoria, pues tiene plazos. ¿Y cómo creamos el valor público? O sea, ¿qué cosa es lo que está faltando? La planificación. A mi entender, no se ha planificado, se vive del momento. Y los gobernadores y alcaldes son bomberos que apagan incendios de la población en su corto periodo. Y eso es, así marcha la gestión pública. El alumno Takusi habla sobre la burocracia. ¿Cuánto puede durar? Miren, yo visité Juliaca el año 2000, o sea, hace 20 años. Y ahí había el problema de la red de alcantarillado. Un problema que eleva los costos, la tarifa de la empresa prestadora de servicios de Juliaca. Pero como la ley permitía que las empresas prestadoras de servicio pasaban a las municipalidades o dependían de las municipalidades, prácticamente en el caso de Juliaca era la Caja Chica, la empresa prestadora de Juliaca. Y ahí tenemos alcaldes como Vidal Chávez, Clever Sanabria, la familia Cáceres, recordarán, Pedro Cáceres fue uno de ellos, Ricardo Castillo. Estoy hablando de 20 años atrás. Es decir, ¿cuánto dura la democracia, la burocracia? Puede demorar más de 20 años. ¿Qué dice, qué define un proyecto de inversión pública? 3 años. InverTP habla de una planificación de 3 años. Es decir, la realidad contrasta con los esfuerzos de política gubernamental y de normatividad. La realidad es otra, que es lo que yo vengo a exponer, ¿no? Tapia habla sobre las actividades económicas. ¿Qué actividades económicas? Miren, previsible, el Perú antiguo ha sido eminentemente agrícola. Ahí están los Andes, los andenes, quiero decir. Y la agricultura, nosotros tenemos un potencial en agricultura, porque tenemos agua. Y ese es un recurso que no genera, no impacta al medio ambiente y más bien mejora el medio ambiente, no como ahora que se talan los árboles en la selva y no hay irrigación, no hay área verde. Entonces, desde mi punto de vista, esto se puede prever, que ya no haya goyarisquisgas, pero se tiene que prever como alternativa, como un país competitivo, hace la diversificación productiva, a mi entender, a partir del agro y otras industrias, por supuesto, ¿no? Como la pesca, la artesanía, etcétera, ¿no? El turismo. Por donde uno vaya, cuando uno es ingeniero en el Perú, todo el país está lleno de camino Inca. Y entonces siempre nos van a pedir el CIRA. Siempre. ¿Qué cosa es el CIRA? La inexistencia, el certificado de inexistencia de restos arqueológicos. Entonces, no le damos un potencial, por ejemplo, como tiene México. México vive gran parte del turismo y del buen turismo. Acá no, al revés. Viven del turismo. Un tren de Cusco a Machu Picchu, $150. Él es candidato de hace poco, ¿no? Entre comillas, Porqui.
Así cobra, haciendo uso de un resto arqueológico nacional. $150 un pasaje, ida y vuelta $300. Cuesta más que el avión de Lima a Cusco. Esa es la realidad nacional. Muchas gracias. Y Ernesto, una yapa. ¿Y qué ha pasado en San Juan del Urigancho? Bueno, ha fallado, pues, ha fallado la red de agua, una red que lo hizo la gran empresa Odebrecht, los consorcios de Odebrecht, y no calcularon, no han ejecutado una correcta obra, mejor dicho, porque tuvieron que hacer cambio de tuberías, son tuberías antiguas, y creo que no ha habido, como decía, como una de las deficiencias que hay en el país, un seguimiento correcto de todo lo que significa la infraestructura en el país. Acá no existe la cultura del mantenimiento. Entonces, no se hizo las reparaciones en su oportunidad, son deficiencias técnicas, y con el transcurrir dinámico del tren ha fallado esa tubería, ¿no? Entonces, son redes principales que tendrían que asumir riesgos en su diseño, los cuales no se han hecho. ¿Por qué? Porque hay impunidad. Eso no está contemplado en el expediente, seguramente, ¿no? Entonces, Sedapal, como encargado, tiene que asumir esto. No le correspondía, porque estaba en un proyecto del tren eléctrico, pero Sedapal tiene que asumir, tiene que dar la cara. Entonces, así están las cosas, ¿no? ¿Quién es el que sufre las consecuencias? Simplemente la población. La población. Sí, simplemente la población. Ahora, esa población, y lamentablemente, por ejemplo, cuando nos das esas espantosas cifras de coliformes en el agua, o el plomo, o simplemente la falta, o tomar el agua cruda, ese 70% que se dice de cobertura de agua, es una cifra, como bien has dicho, engañosa, porque ahí se contabiliza lo que muchas poblaciones tienen, lo que se llama el agua entubada. Es decir, ponen la toma del agua en un puquio y así, y directamente eso lo llevan al uso domiciliario. Y ahí viene con todos los minerales, con todo, es decir, falta de potabilización. El Perú está tomando hartísima agua no potable. Y ese es uno de los indicadores que el Foro Económico Mundial toma como una falta de calidad en el agua. O sea, no podemos ser un país suficientemente competitivo si es que estamos tomando agua no potable, agua segura. Pero por lo demás, si esas son las cifras frías, estadísticas, etcétera, sin embargo, el impacto en la salud de la población es altísimo, ¿verdad? Y que los niños vivan o tengan que pasen su niñez, que los peruanos pasen una niñez sin agua potable, significa que se está atentando a su propio potencial de desarrollo de sus talentos, porque el agua no potable en el transcurso del tiempo afecta tu potencialidad cerebral. No se desarrolla a plenitud tus facultades con la cual vienes desde la matriz materna. En consecuencia, pagamos un altísimo precio en falta digamos, extraordinarios cerebros que ayuden en la ciencia, en las artes, en las construcciones, en la belleza. Es decir, pagamos como país, la factura es inconmensurable. Por eso el problema del agua es un problema, es una tarea absolutamente legítima de cualquier gestor público
y de todo ciudadano, ¿verdad, Ernesto? Y por eso está dentro de los programas de gobierno de todos los partidos políticos. No es coincidencia, no es una casualidad, es porque responde a una necesidad donde todos ya estamos de acuerdo en que tenemos que resolver el problema del agua y aún no encontramos. Quiero pedirte finalmente, Ernesto, nuestros jóvenes alumnos cifran entre los 20, 21, 22 y 23 años probablemente, una juventud que seguramente tú compartes mi envidia por esa juventud. Y hemos sido nosotros estudiantes de la UNI, hemos sido dirigentes, y sabemos lo que es la vivencia de un joven, de ser joven universitario en la UNI. Sabemos lo que es eso. Pero nosotros tuvimos nuestra época, vivimos nuestro momento, y ahora cambian los tiempos. ¿Qué mensaje, desde el punto de vista de compromiso ciudadano, podrías darle a Andrea, a Erika, a Henry, a Mark, a Jorge, a David, a Marjorie y a todos ellos, a Abraham? ¿Ya? ¿Qué mensaje podrías tú dejarlos finalmente de cara a esta juventud universitaria y, por supuesto, de cara al país? Sí, bueno, el mensaje que puede ser que nosotros somos un ente social, pertenecemos a una sociedad. La Universidad Nacional hace el esfuerzo por prepararnos, por capacitarnos, y yo estoy en este caso dando respuesta con mucho gusto al llamado tuyo para poder volcar algo que me enseñaron en las aulas y algo que he visto en el país, en nuestro país. Y tengo más experiencias, por supuesto, aparte de esas, lamentables, por supuesto, en el tema del agua potable en Pasco. Y el mensaje final es que los alumnos sepan realizar un diagnóstico de su realidad. Estamos en la era del conocimiento y por lo tanto están obligados a leer mucha investigación, no solamente en español, sino en inglés y en los idiomas que ellos quieran, porque ahí hay bastante investigación sobre mucha temática sobre el Perú, sobre la historia del Perú, están en otros idiomas. Recordando las viejas épocas de la década del 80 en la UNI, ahora pues ya en el siglo XXI, en la era de Internet y del celular inteligente, el chip es diferente, pues, ¿no? Antes nosotros todo era personal, todo era en físico, todo era a pie. Ahora no, ahora es teclado nomás, ¿no? Ya ha cambiado, pero no hay que estar dependientes de eso porque no creo que sea del todo bueno tampoco, ¿no? Hay que poder compensar algunas cosas. Y finalmente quisiera recomendar que siempre viajen, que se den un viaje y conozcan nuestra realidad. Un pequeño paréntesis. En un trabajo que tuve para el Programa Nacional de Saneamiento Rural en Puno, me fui a hacer los trabajos y encontré pues una pequeña casa rural y había 2 personas de la tercera edad y yo quería explicarles cuál era el proyecto que vamos a hacer y que vamos a ingresar y vamos a pasar por su casa. Los señores salieron aparentemente atentos, pero su idioma era el aymara y yo no entendía nada y ellos tampoco me entendían. Entonces comprendí que estando en nuestro país, a veces no nos terminamos de conocer. ¿Cómo formamos un país donde todavía no nos llegamos a entender, ni menos comunicar? Entonces hay que conocer nuestro país para poderlo conocer más. Ese es el mensaje final que podría dar mi estimado Rafa. ¿Y animarías a decirles que debieran animarse los jóvenes a pensar en gobernar el país? Ah, por supuesto. Yo creo que es su tarea, ¿no? Como siempre ha sido, es un deber moral
acceder a las riendas de gobierno de una localidad, empezando por una alcaldía distrital, provincial, regional y por qué no nacional. En la universidad se dan valores, así como en el hogar, pero más que nada el conocimiento, y hay que compensar el terreno técnico con el terreno social, ¿no? La solidaridad que debemos de tener, hay que cultivarla mucho. Hace mucha falta en nuestro país. Muchas gracias. Abrimos nuestras cámaras y le tributamos un aplauso de gratitud para Ernesto. Gracias, Ernesto. Gracias. Gracias, Rafael. Gracias. Voy a tomar una... no cierres tu cámara porque voy a tomar una vista con mi fabuloso celular. Ya, a ver. 1, 2, 3. Sonrían, por favor. Eso. Wow, espérense que he puesto el... Ya, ok. Lo que pasa, salió con flash y hay un reflejo ahí. Ah, sigo con flash. ¿Cómo hago esto para...? Ya, ahora sí. Esto de la tecnología, pues, Ernesto, a nosotros ya nos causa ciertas... Muy bien. Ya. Muchas gracias. Abran sus micrófonos y un nuevo voto de aplauso, por favor, que no hemos escuchado, porque han tenido los micrófonos. Gracias. Muchas gracias. Gracias, muchachos. Muchas gracias. Les espera mucho. Gracias, Ernesto. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Rafael. Gracias. Justamente profesor. Ernesto, Sí. tenemos las palabras de uno de nuestros alumnos, David Tintaya Ávila. Adelante, David. Ya. Bueno, de todo bueno, buenas tardes, ingeniero. Simplemente expresar, ¿no? Muchas gracias por este tiempo compartido. Creo que de parte de todo el salón le agradecemos este tiempo, esta experiencia bonita que nos ha dado. Esta exposición que nos ha dado, que es de un tema tan importante, que es un tema tan, inclusive ya es coyuntural, un tema que es muy destacable. Es la verdad, yo también con esta exposición me ha quedado mucho más claro y presente la realidad de nuestro país. Y simplemente terminar con eso, ¿no? Agradecerle por parte de mí, por parte del delegado, por parte de mis compañeros, por parte del profesor, por parte de todo el salón. Muchas gracias, ingeniero. Espero volver a verlo en otra ocasión. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Ernesto. Gracias. Entonces, de esta manera estamos llegando al final de la clase.